Bien, buenos días. Vamos a comenzar la clase de Física 1 para 10.º grado. Vamos a seguir con el tema de fuerzas de fricción o de rozamiento. Ya habíamos hablado un poco acerca de este tema en la clase anterior y habíamos resuelto algunos ejercicios básicos. El día de hoy vamos a resolver pues algunos ejercicios un poquito más complejos. Pero primero vamos a hacer un poquito de repaso para los alumnos que no estuvieron el día de ayer. Vamos a hablar acerca de las fuerzas de fricción, que en el caso de las superficies, aunque nosotros no lo podamos observar, pero ninguna superficie es completamente lisa. Siempre hay imperfecciones que esto hace que los materiales pues ejerzan cierta resistencia al desplazamiento de uno sobre otra superficie. La fricción es la resistencia en la cual el movimiento que se da entre dos superficies de contacto es la resistencia que se da entre un objeto y otro que están en contacto y que se está desplazando uno sobre el otro. Ahora, en el caso de las fuerzas de fricción, pues son bien importantes porque en algunos casos ayudan a mantener ayudan a mantener los objetos en una misma posición y pues en otros casos donde la fuerza de fricción pues necesitan, no la necesitamos que sea tan eficiente, pues las superficies se hacen de forma más lisa para que puedan deslizar más fácilmente. Ahora, teníamos dos tipos de fuerzas de fricción. Estamos la fricción estática, que es la que presenta un objeto que está sin movimiento. Pues sobre un objeto que está sin movimiento ejercen varias fuerzas, que son la fuerza que impide el movimiento del objeto, la fuerza que hace que el objeto se mueva, el peso, que sería la fuerza de gravedad multiplicado por la masa del objeto, y la superficie donde descansan los objetos también imprimen una fuerza que es contraria a la fuerza del peso, que eso se le llama fuerza normal. En el caso de las fuerzas de fricción estática, pues vamos a observar que siempre hay una constante que es en base a los materiales, porque ya se ha estudiado en el cual la fuerza que hay un coeficiente que es una constante que existe entre el rozamiento de dos superficies. En este caso, pues la fuerza, el coeficiente de fricción ya está dado para cada una de las sustancias, entonces solamente es necesario buscarlo, pero en el caso de que no se pueda encontrar, de que no lo conozcamos, pues también se puede calcular. Ahora, la fuerza de fricción máxima, esa es la que se experimenta el objeto justo antes de moverse. Justo en el instante, justo antes de moverse, pues experimenta la fuerza de fricción estática máxima, que es el momento en el cual la fuerza necesaria para que el objeto comience a moverse. Eso se calcula multiplicando el coeficiente de fricción estática por la fuerza normal. Luego tenemos la fuerza de fricción cinética, que es la que experimenta un objeto que ya está en movimiento. Esta es igual que en el caso de la fuerza de fricción estática, pues también hay un coeficiente que es en relación a las dos superficies que están en contacto. ¿Por qué hay una variación? Porque después de que ya existe el movimiento, pues la fuerza de fricción disminuye o aumenta dependiendo de la sustancia. Eh, Igual la fuerza de fricción cinética se calcula multiplicando lo que es el coeficiente de fricción cinética por la fuerza normal. Aquí veíamos un diagrama de cómo se lleva a cabo el movimiento de un objeto. Vemos que la fuerza de empuje va siempre hacia adelante, mientras que la fuerza de fricción estática hace que el objeto mantenga su posición, o sea, es contraria a la fuerza de empuje. Y para que ésta se lleve a cabo, pues debemos romper esta fuerza o sobrepasar esta fuerza de fricción estática para que el cuerpo empiece a deslizarse hacia la posición que se está empujando o jalando. Aquí vemos que la fuerza de fricción estática está a punto de romperse, es la fuerza de fricción estática máxima, y cuando ya el objeto está en movimiento, pues se experimenta una fuerza de fricción cinética. Vemos que para que se lleve a cabo el movimiento, debe haber un exceso de fuerza
Pero cuando el objeto ya está en movimiento, la fuerza de empuje tiende a disminuir o la fuerza de fricción cinética es menor, debido a que una vez que ya el objeto está en desplazamiento, pues es más fácil moverlo. Aquí teníamos una tablita que, donde nos resume lo que son los coeficientes de fricción estática y los coeficientes de fricción cinética para algunas sustancias. Luego tenemos acá las formulitas, que sería para calcular la fuerza de fricción estática máxima. Se multiplica el coeficiente de fricción por la estática por la fuerza normal. Y lo mismo en caso de la fuerza de fricción cinética, se multiplica lo que es el coeficiente de fricción cinética por la fuerza normal. Ayer hicimos 3 ejercicios, creo, o dos, perdón. Hacíamos un ejemplo de cómo calcular el coeficiente de fricción cinética, estática, que es despejando la formulita que vemos aquí arriba, esta de acá, esta de acá, donde tenemos que la fuerza de fricción máxima es igual al coeficiente de fricción estática por la fuerza normal. Simplemente había que despejar para el coeficiente de fricción estática, pasando este que estaba multiplicando a dividir, y nos quedaba que el coeficiente de fricción estática es igual a la fuerza estática máxima entre la fuerza normal, como lo vemos acá. Teníamos que la fuerza de fricción estática máxima eran 15 newtons y la fuerza normal eran 30 newtons. Entonces eran 15 sobre 30, el coeficiente de fricción era igual a 0.5. Luego en el siguiente ejercicio nos pedían calcular la fuerza de fricción cinética y eso se logra simplemente multiplicando el coeficiente de fricción cinético por la fuerza normal y nos dio el resultado eran 193.5 newtons. Ahora vamos a hacer un ejercicio un poquito más complejo. Dice acá, si una caja de 40 kilogramos descansa en una superficie de madera con una fuerza horizontal mínima, ¿con qué fuerza horizontal mínima debe tirar el trabajador para poder mover la caja? Y si se le aplica una fuerza de 210 newtons, ¿cuál sería su aceleración? Entonces aquí vemos al trabajador que está jalando la caja y nos preguntan que cuál sería la fuerza que debe aplicar para que esta caja comience a moverse. O sea, nos están pidiendo la fuerza de fricción estática máxima, que es justo el instante donde el objeto va a empezar a moverse. Entonces, para eso, simplemente vamos a multiplicar lo que es el coeficiente de fricción estática por la fuerza normal. Pero tenemos una dificultad, no tenemos la fuerza normal. Ahora, la fuerza normal, si ustedes recuerdan, era igual al peso, que lo veíamos en el caso del dibujito que estaba arriba. La fuerza normal es contraria al peso y generalmente si es una superficie horizontal, pues la fuerza normal es totalmente igual al peso del objeto. Entonces, para eso, no sé si se acuerdan ustedes cómo se calculaba la fuerza normal, o el peso, perdón, cómo se calcula el peso. Si me ayuda alguien, ¿cómo se calcula el peso? W, que simbolizaba peso, es igual. ¿A qué era? ¿Cómo se calculaba el peso? Imagino que tienen problemas para activar su sonido, así que lo voy a hacer yo. Es masa por gravedad. Eso es cómo se calcula el peso. Entonces, si tenemos la masa, que son 40 kilogramos, y sabemos cuál es la gravedad, entonces podemos saber cuál es el peso. ¿Cuánto sería entonces la masa? La masa serían 40 kilogramos. 40 kilogramos, y eso lo vamos a multiplicar por la fuerza de gravedad, y vamos a utilizar la gravedad promedio, porque no nos dan el dato de la gravedad. Entonces, si alguien me puede decir cuál es la fuerza de gravedad promedio, es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. excelente. Estamos en clase.
No, yo ya pensaba que estaba solito. Metros sobre segundos al cuadrado. Ahí está. Entonces esto sería la fuerza de gravedad. Y solamente hay que hacer una multiplicación ahí sencilla. ¿Cuánto daría entonces el peso? 392. 392. Y le vamos a poner N porque como es la fuerza normal, es igual, el peso es la fuerza normal, entonces estarían 392 sin decimales. Sí, así nomás. 392. ¿Y esa N qué significa? Newton. Normal. Newtons, correcto. Serían 392 newtons. Ya tenemos entonces lo que sería la fuerza normal. Entonces, una vez que ya tenemos la fuerza normal, pues podemos operar lo que es para el coeficiente, la fuerza de fricción estática máxima, que eso sería multiplicando el coeficiente de fricción por la fuerza normal. Para eso vamos a ir a buscar el coeficiente de fricción. Tenemos aquí que en el caso del coeficiente de fricción es 0.25, pero este es más o menos 5 aquí. Generalmente en promedio se toma 3, 0.3, como el coeficiente de fricción para la madera. Entonces vamos a ponerlo así, como 0.3. Entonces el coeficiente de fricción para la madera sería 0.3. Ahora eso multiplicado por la fuerza normal, que serían 392 newtons. Si me ayuda alguien ahí para ver cuánto sería entonces. 1176. ¿Cuánto? 117.6. 1176. 117.6. Ajá, eso. Es 117.6. que ni leer pueda, muchacha, mire. ¡Qué barbaridad! ¿Qué? 117.6, ¿qué? Si estamos hablando de fuerza, ¿qué unidad tiene? Metro sobre segundo. Fuerza, fuerza, fuerza. Ay, güey, ¿por qué? Fuerza, profe. Newton, Metros profe. por segundo y que va a Newtons, toda correcto. velocidad. Sí. Va a toda madre. Es lo que pido yo cada vez que hago una pregunta y me contestan una tontera. Fuerza, fuerza. Bien, entonces tenemos 117.6 newtons. ¿Listo? Ahora, nos piden, esa ya sería la fuerza de fricción máxima, o sea, la fuerza de fricción estática máxima. Esta es la fuerza que debe imprimir el empleado para mover la caja. Ahora, nos piden cuál sería la aceleración si se le aplica una fuerza de 210 newtons. Entonces, para eso, necesitamos, vamos a poner esto aquí, un lado. Para eso, necesitamos saber, cuando ya estamos aplicando una fuerza, pues necesitamos saber cuál es la suma de las fuerzas, que eso es igual a, aquí vemos la sumatoria de las fuerzas en el eje X, sería igual a la fuerza menos la fuerza de fricción cinética. Ahora, la fuerza de fricción cinética es la que nos están dando en el ejercicio, que sería la fuerza, perdón, la fuerza que se está aplicando es la que nos dice el ejercicio, que sería, esto está mal acá, F, sí, solo F. Bien, entonces la fuerza que se está aplicando serían 210 newtons y necesitamos saber cuál es F de K. Ahora, F de K es igual a la fuerza normal, que ya la conocemos, que es esto de acá, 392 newtons, por el coeficiente de fricción, ¿verdad? ¿Sí? El coeficiente de fricción cinética. Entonces vamos a hacer esa operación primero. Vamos a calcular esto de acá. Tenemos que... Ah, sí, también f de x es igual a masa por aceleración. Entonces, vamos a ver, sería...
Entonces tenemos que f de x es igual a esto que vemos acá. A eso que vemos ahí, pero también es igual a la masa por la aceleración. Bien, entonces, vamos a despejar de esta ecuación que tenemos planteada aquí, vamos a despejar para aceleración. Entonces, vamos a sustituir f de x por eso que tenemos acá, que sería f menos f de k, que esto sería la fuerza de fricción estática, perdón, fuerza de fricción cinética. Entonces, vamos a sustituir algunos valores acá en esta ecuación. Vamos a sustituir el valor de F, que ya lo conocemos, que es 210 newtons. 210 newtons menos F de K, que F de K es la fuerza normal por por el coeficiente de fricción cinética. Entonces vamos a quitar esto de acá y ponemos entre paréntesis, vamos a poner el coeficiente de fricción. Vamos a ver, dice que la caja descansa sobre madera, ¿verdad? Entonces vamos a buscar el coeficiente de fricción cinética para la madera. Y este dice que es 0.2. Ok. Entonces tenemos que el coeficiente de fricción cinética es 0.2. 0.2. Y eso está multiplicado por la fuerza normal, que ya la conocemos, que sería 392. Y eso es igual a la masa por la aceleración. Pero aquí no conocemos la aceleración, entonces, pero sí conocemos la masa, que son 40 newtons. Entonces, de 40 kilogramos. 40 kilogramos por la aceleración. ¿Bien? Entonces ya tenemos acá planteado, tenemos aquí la fuerza que se está aplicando, que serían 210 newtons, menos la fuerza de fricción cinética, que sería el resultado de esta multiplicación, que eso es igual a la masa por la aceleración, que el dato de la aceleración pues no la conocemos. Entonces primero vamos a hacer esta multiplicacióncita de acá, para hacer luego el despeje. Entonces, si me ayuda alguien aquí a multiplicar 392 por 0.2, ¿cuánto daría ese resultado? 78.4. Serían 78.4. ¿Sí? ¿Así le da a los demás? Sí. Sí, ok, perfecto. Ahora sí, vamos a hacer primero esta resta de acá. ¿Cuánto da esa resta ahí? 210 menos 78. 132. 210 menos 78. Sí, eso da Y 130. eso da 132. 131.6. A mí me da ¿Cuánto son? 132. A mí 132. Bueno, sí, 132. Redondeado, ¿verdad? Pero Sí. sin el redondeo, porque 131.6. 31.6, ¿verdad? Sí. Punto 6. Y estos son perros, ¿va? Son newton. Bien, ya tenemos entonces el resultado de esta 131.6 es igual a la masa por la aceleración. Ahora vamos a mover la masa aquí y la vamos a pasar de aquí de multiplicar, la vamos a pasar a dividir para saber cuál va a ser la aceleración que se le aplicó a esa caja. Entonces, vamos a ver, nos quedaría entonces que la aceleración va a ser igual. Va a ser igual a
131.6 entre 40. ¿Cuánto da eso? 3.29. 3.29. 3.29. ¿Y cuál es la unidad con la que queda? Newton. Estamos hablando de aceleración, estimado. Metros por segundo. Metros sobre segundos al cuadrado. Ah, bueno. Entonces, ya aquí tenemos el ejercicio resuelto. Tenemos que la fuerza necesaria para mover la caja eran 392 newtons. Y la aceleración que va a tener si se le aplican 210 newtons de fuerza sería igual a 3.29 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Bien? ¿Preguntas con respecto al ejercicio? No. ¿Todos saben de dónde salieron los números acá? Profe, yo no lo entendí mucho. Usted no lo entendió mucho. ¿A qué parte? Lo primero que hizo. Ok, vamos a ver. Vamos a leer el ejercicio de nuevo. Dice, si una caja de 40 kilogramos descansa en una superficie de madera, ¿con qué fuerza horizontal mínima debe tirar el trabajador para poner en movimiento la caja? Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer, para determinar cuánto es la fuerza máxima que necesitamos para mover esta caja. Entonces, para eso necesitamos saber la fuerza normal y el coeficiente de fricción de la caja. El coeficiente de fricción estática, que en este caso pues es un dato dado, es 0.3 para el coeficiente de fricción estática. Y para el coeficiente de fricción cinética es 0.2. 0.2. Bien. Ahora, no conocemos cuál es la fuerza normal. La fuerza normal no la conocemos debido a que no nos la da el ejercicio, pero sí nos dan la masa. Entonces, con la masa podemos calcular la fuerza normal, porque si está descansando en una superficie horizontal, la masa es igual, el peso es igual a la fuerza normal, como lo vemos aquí en el diagrama este de acá. La masa es igual a la fuerza normal cuando está en una superficie horizontal. Entonces, si nos dan la masa y conocemos la gravedad, podemos calcular el peso, y el peso, pues, va a ser igual a la fuerza normal. Entonces, tenemos que, aquí teníamos el peso, que eran 40 kilogramos. Para calcular el peso solo se multiplica la masa por la gravedad. Entonces, tenemos el peso, que son 40 kilogramos, y lo multiplicamos por la fuerza de gravedad promedio de la Tierra, que serían 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Al hacer esta multiplicación, pues nos da 392 newtons. Bien, ya tenemos la fuerza normal, que sería esta que vemos acá. Y el coeficiente de fricción estática, pues ya lo conocemos, que es 0.3. Para sacar la fuerza de fricción estática máxima, que es el punto exacto donde la caja empieza a moverse, solo tenemos que multiplicar el coeficiente de fricción estática por la fuerza normal. Entonces tenemos 0.3 por 392 es igual a 117.6 newtons. Esa es la fuerza que debe imprimir o aplicar el trabajador para que la caja comience a moverse. Luego, la segunda parte de la segunda pregunta dice, ¿y si se le aplica una fuerza de 210 newtons, cuál sería su aceleración? Ahora, para saber la aceleración tenemos que hacer un despeje. Para eso ocupamos esta formulita de acá que dice que la suma de las fuerzas en el eje X es igual a la masa por la aceleración. Entonces, para despejar eso, necesitamos hacer esto que vemos acá, donde dice que f de x es igual a f, que sería la fuerza que se está aplicando, por menos la fuerza de fricción cinética. Entonces, la fuerza de fricción cinética resulta de multiplicar el coeficiente de fricción cinética por la fuerza normal, que la fuerza normal ya la conocemos. Y el coeficiente de fricción cinética, pues también lo conocemos, que es 0.2. Entonces, sustituyendo aquí los valores en esta formulita que vemos acá, donde dice que f de x es igual a masa por aceleración, si sabemos que f de x es fuerza menos la fuerza de fricción estática, entonces tenemos que serían 210, que es igual a f, menos la fuerza de fricción cinética, que eso sería 0.2 por 932 newtons,
El resultado de esta multiplicación pues dio 78.4 newtons. Ahora sí, restamos este de acá, que sería esto, a la fuerza que nos dan al inicio del ejercicio, que sería 131.6. Luego, esto es igual a la masa por la aceleración. Como no sabemos cuál es la aceleración, pues vamos a despejar para A, pasando lo que es la masa a dividir. Entonces sería 131.6 entre 40, que sería la masa, queda un resultado de 3.29, que sería igual a la aceleración. Entonces, la aceleración, después de aplicarle 210 newtons, es igual a 3.29 metros sobre segundos al cuadrado. No sé si le respondí su pregunta, estimada. Sí, profe, gracias. Ok, bueno, entonces no nos queda chance para hacer otro ejercicio, así que nos quedamos aquí el día de hoy. Hasta la próxima clase de física, entonces.